Buenas tardes. Nuevamente es un placer darles la bienvenida a este webinar que hemos titulado ¿Cómo actuar si en mi escuela hay casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes trans? A lo largo de más de 35 años de experiencia docente, puedo decirles que las identidades genéricas y las orientaciones sexuales son en ocasiones visibles, pero al mismo tiempo ignoradas, censuradas, sancionadas o condenadas. Los y les estudiantes no encuentran en la escuela el respeto, la inclusión y el acompañamiento en ninguna de sus expresiones identitarias. Pareciera que las y los docentes, junto con las autoridades, ya sea por prejuicios o ignorancia, o ambas cosas, tendemos a reproducir conductas y discursos distantes a la construcción de ambientes escolares sanos para el desarrollo psicosexual del estudiantado. Sin duda, hoy se hace más necesario e imperativo incidir en el desarrollo profesional docente para deconstruir la heteronormatividad en las aulas, dando herramientas al personal docente que les permitan hacer de las escuelas un lugar donde todas, todos, todes puedan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que les empoderen para procurar su placer, su salud, su bienestar y su dignidad. Que las infancias, adolescencias y juventudes consideren que pueden tener acciones y afectaciones por sus elecciones. Sin embargo, si entienden todo lo que les está sucediendo y son comprendidos y son encausados, podrán conocer sus derechos y actuar en consecuencia. Por eso y por otros elementos que van a ponerse en este webinar, tenemos el gusto y el placer de dar a conocer el día de hoy a nuestra conferencista Tania Morales. Ella es abogada, historiadora del arte y activista. Es consejera de la Red por la Igualdad de Género y presidenta de la Asamblea Consultiva del COPRED, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero AC, organización que acompaña y fortalece principalmente a madres en los procesos de reconocimiento de identidad de género de sus hijas, hijos e hijes trans. Desde la asociación ha generado estrategias de exigibilidad de derechos. En sus 3 años al frente de la asociación ha acompañado procesos federales, estatales, administrativos, legislativos y judiciales para asegurar el derecho a la identidad de niñas, niños, adolescentes trans. Diseñó el primer protocolo de actuación para escuelas con niñas, niños y adolescentes trans y acompaña a familias y colegios para su aplicación. Ha impulsado la participación de niñas, niños y adolescentes trans en consultas efectuadas por instituciones federales y estatales para la generación de políticas públicas para su protección. Coordinó la primera publicación que aborda la situación de los derechos humanos de primera y segunda generación de niñas, niños, adolescentes trans en México, así como la propuesta social y comunitaria para sus familias. Obtuvo el primer amparo que otorga la justicia federal en México a una persona de menor de 18 años para evitar un juicio patologizante y obtener su acta de nacimiento mediante un simple procedimiento administrativo. Pues, bienvenida, Tania. Este es tu espacio y dejo de compartir para que puedas iniciar tu conversación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, querida coalición,
también, y todos los esfuerzos que se hacen desde aquí. Gracias también a Meme, que está ayudándonos en esta transmisión. Siempre hay que mencionar quiénes hacen esto. Bueno, pues yo quiero compartirles acerca del trabajo que hacemos todos los días desde la Asociación para las Infancias Transgénero. En la asociación acompañamos familias, gracias por la presentación, en realidad acompañamos familias en sus procesos, en familias con hijas, hijos, hijes trans menores de 18 años, en sus procesos desde el entendimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de una persona trans, hasta en el día a día, digamos, el tema escolar, las dudas, el tema familiar, social, sus documentos de identidad. Y uno de los ejes en los que nos hemos enfocado, que sabemos que es una de los grandes retos que tiene que enfrentar tanto las infancias y adolescencias trans como sus familias, pues es el tema escolar. ¿Y por qué? Eso es algo muy importante. ¿Por qué tenemos que enfrentar un sistema escolar? Más allá del entendimiento familiar, la posición de la personita trans frente al mundo, pues las personas necesitan acudir a las escuelas. Y el gran reto en términos educativos es que hay un entendimiento muy dispar acerca de los derechos a la educación de las personas trans y cómo además aplicarlos o hacerlos valer. Hay muchas dudas. Y bueno, pues algo que hemos intentado, vemos que en cada caso es un tema, o sea, cuando la familia entiende de qué se trata, apoyar, acompañar y defender a sus hijas, hijos, hijes, pues la primera pregunta que surge es, ¿y qué pasa en la escuela? ¿Qué vamos a hacer en la escuela? Y pues desde ahí no hay un abordaje pues claro, no hay desde la institución pública que rige la educación, digamos, en México, no hay, una serie de lineamientos para que las familias puedan solicitar esta atención. No hay un cómo hacer, ¿no? Cómo hacer un comunicado, cómo desde la familia explicarle a la escuela cuáles son las necesidades de la persona trans y ni al interior de la escuela qué hacer en ese caso. Y bueno, lo que hemos venido trabajando, yo específicamente comparto, pues estuve en ese lugar, yo tengo mi hijo Luis, ya tiene 18 años, pero era un adolescente cuando comenzamos como pues, apuntalar hacia su escuela, iba en primero de secundaria, y es curioso, pero a todas las familias nos surge la pregunta, ¿qué se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Si yo respeto a mi hija, hijo, hija en mi casa y le nombro de la manera en la que me pide y aprendo cosas sobre género y a tratarle como me lo pide, pues lo que quieren las familias es que esto ocurra también en las escuelas, que es el segundo lugar en donde una persona trans menor de 18 años pasa la mitad del tiempo de su vida. Y bueno, pues en estos años trabajando este tema, nos hemos encontrado pues con todo tipo de casos y todo tipo de resistencias o dudas desde instituciones públicas, desde escuelas públicas, escuelas privadas, incluso escuelas pues hasta religiosas, ¿no? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Y bueno, para esto me gustaría compartirles una presentación y algunas cosas que a lo que hemos llegado en la asociación. Acá les compartiré mi pantalla con una presentación de PowerPoint. No sé si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver. Bueno, esto es hablando un poco del contexto. Esta presentación la hacemos cuando trabajamos con escuelas directamente o con autoridades educativas en los estados. Un poco explicamos cuál es el contexto educativo. Y esto es lo que les compartí hace un momento. Después del núcleo familiar, la escuela es el lugar donde las personas menores de 18 años pasan más tiempo. Y en el espacio educativo
es el lugar donde las personas comienzan a desarrollar herramientas para la vida, lo que hoy se llama herramientas para la vida en contexto pedagógico, y que van desde socializar, la creación de vínculos afectivos, la resolución de conflictos, el desarrollo de la comunicación, el lenguaje, de las facilidades motrices, el deporte, y hasta llegar a la generación de un pensamiento crítico y el conocimiento de distintas disciplinas científicas. La escuela es parte o es parte fundamental para el desarrollar la personalidad, la libre personalidad de las personas que están pues creciendo, ¿no? Algo que es muy importante decir es que un ambiente escolar desigual u hostil para una persona, pues tiene consecuencias que no deseamos. Y estas consecuencias pues pueden partir desde mal aprovechamiento de lo que podemos desarrollar como herramientas para la vida, hasta la deserción escolar. Y entonces es por esto que las escuelas requieren pues generar esfuerzos muy específicos para lograr la inclusión y la no discriminación de todas las personas, no solo de las personas trans. Esto es un poquito el contexto de por qué necesitamos trabajar en este tema. Bueno, hoy no tocaría aquí el tema del género y de la identidad de género, porque me parece que esto es algo que ya se ha mencionado en esta serie de conferencias, pero algo que es muy importante compartirles es hablar sobre las infancias trans específicamente. Algo que necesitamos partir es de exponer que la identidad de género la tenemos todas las personas, no solo las personas trans. De pronto comenzamos a hablar de la identidad de género como si fuera únicamente algo que le pertenece a las personas trans, pero no, en realidad es necesario transmitir esta información y conocimientos. Todas las personas tenemos una identidad de género. En todas las personas esta identidad de género se conforma en los primeros meses o años de vida. Algo que hay que desmitificar acerca de la identidad de género es que no se nace con una identidad de género, o sea, nadie nace siendo niña, niño o una persona no binaria. Esto se conforma en el pensamiento, en la estructura emocional y en la estructura mental de una persona. También es muy importante saber que no se modifica por ningún agente externo, es decir, yo no le puedo imponer, más bien, yo no puedo generar o crear el género en otra persona. Eso no es posible. No hay nada externo que pueda modificar el género de una persona. Entonces, no se impone. Digamos, todas las personas cuando nacen, les decimos, pues tú eres niña o eres niño, y en realidad esta designación o imposición del género es para todas las personas, no solo para las personas trans. En la mayoría de las personas nuestra identidad de género coincide con el género que nos impusieron, pero hay una gran parte de la población mundial que no vive el género impuesto. Hay que decir también que la identidad de género es un proceso personal y dinámico de construcción y de descubrimiento. Es decir, yo en mis primeros años de vida, pues quizá no podía nombrarme como una mujer hasta que vi a más mujeres y pude saber cuál era la manera en la que se nombraban. Esto ocurre alrededor de la interacción con mamá, papá, con las abuelas, abuelos y en la escuela, justamente, ¿no? Entonces, una persona se identifica, se nombra con un género, pero esta identidad de género es un proceso personal y es un proceso dinámico. Y específicamente en infancias trans es importante recalcar que la persona es quien debe nombrarse o quien debe explicar cuál es su género. Es decir, no hay
algo, no hay alguien que pueda ser especialista en el género de otra persona. Yo todos los días trabajo con familias, con hijas trans, y yo les puedo compartir que pues nadie, incluso yo trabajando todos los días desde hace 4 años con estas poblaciones, pues yo no me puedo atrever a decir cuál es el género de una persona. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es enseñarle a todas las niñas y niños que el género es una posibilidad de vida que no depende de nuestro cuerpo y que existen personas con diferentes corporalidades y que en realidad su género no está relacionado con su cuerpo. Y cuando les explicamos esto a niñas y niños o niñas, también les estamos dando la posibilidad de que si es su vivencia, si esto es algo que están viviendo en primera persona, entonces pueden nombrarse de esta manera. Pero recalcar, no hay nadie que pueda ser un especialista que diga esta persona tiene este género. Únicamente la persona es quien sabe su género y cuando da cuenta de ello puede explicárselo al mundo y puede, digamos, expresar este género. Aquí tenemos un dato interesante en un estudio que se hizo. Se dice mucho que la edad promedio de identificación del género de las personas trans es a los 6 años. Esto es muy importante reconocer por qué a los 6 años y por qué no, como les enseño en la parte de arriba de la presentación, no a los 24 meses y a los 6 años. En realidad lo que sucede es que todas las personas, trans o no trans, se conforma nuestra identidad de género alrededor de los 2 o 3 años, pero ¿qué sucede con las personas trans? Las personas trans no tienen herramientas para poder explicar o nombrarse de otra manera. O sea, es muy difícil que una persona de 3 años que tenga un género de mujer, por ejemplo, tenga un género femenino, pueda expresarle al mundo que como le están socializando como niño, no es así. ¿Por qué? Pues porque esa persona a los 3 años no tiene herramientas de lenguaje para explicarle al mundo quién es. Hay maneras en las que las personas trans desde los 3, 4 años nos comienzan a decir cuál es su experiencia de vida. Pero bueno, pues no tienen herramientas concretas de lenguaje para poder explicar. Es alrededor de los 6 años cuando quizá el lenguaje está mucho más construido y es mucho más complejo, no la vivencia del género. La vivencia del género está clara desde los primeros años, pero el lenguaje y cómo explicarle al mundo quién eres, pues tarda un poco más. Entonces, en realidad, la identificación de las personas trans a los 6 años deriva pues del momento en el que tienen una conciencia concreta en el lenguaje, no en la vivencia. Y luego, algo que trabajamos con las escuelas mucho, que explicamos, es acerca de los mitos. Nos parece que es muy importante abordar los mitos desde el principio. ¿Por qué? Porque si le damos la vuelta y evitamos esos temas, de pronto se quedan en el imaginario de las personas, en el tintero, y cuando no se atreven a preguntar cosas, y se quedan como creencias aún. Entonces, el abordaje de los mitos es importante para que podamos tener un entendimiento claro de qué estamos hablando cuando hablamos de una persona trans. Los mitos en torno a las infancias trans es que el ser trans se aprende o se impone. Como les decía, pues la imposición en realidad del género es para todas las personas, no nada más para las personas trans. No se nace siendo mujer o siendo hombre, esto es un proceso. Pero el hecho de que las familias acudan a las escuelas a respaldar a sus hijas, hijos, hijes o que busquen tener documentos de identidad, tiene que ver o corresponde a la necesidad de la propia niña, niño, niña o adolescente que está pidiendo algo, que está diciendo, esta es la persona que soy y necesito ser reconocida en todos los ámbitos. El mito del aprendizaje. En algún momento vi pues una propuesta según de estudio que después se echó abajo, se supo que no era un estudio, más bien era un documento que se preparó en contra de las personas trans,
en el que decía que en realidad se aprende, que es un poco contagioso, ¿no? Ser trans. Entonces, cuando hay una persona trans en un entorno educativo, de repente salen 2 o 3 y tiene que ver con que se aprende a ser trans. Y esto es un mito enorme porque en realidad a nadie se le puede modificar el género, nadie puede en realidad cambiar como a decisión su género de un día para otro. Esto no es así. Más bien, sí hemos visto que cuando una persona trans acude libremente a su escuela y es respetada y se ve un desarrollo, digamos que pacífico y armonioso, si existe otra persona trans y ve esta forma en la que está viviendo libremente la persona trans, pues seguramente sentirá que tiene las condiciones correctas como para poder vivirse y nombrarse libremente, pero no es algo que se aprende. El otro mito es que es una moda o que es pasajero, ¿no? Como sabemos, pues en la medida en la que existen géneros, pues existen identidades de género y las personas se identificarán con alguno de los géneros. Entonces, si tenemos 2 géneros, en nuestra cultura existen 2 géneros, pues habrá quien se identifique con uno o con otro. De nueva cuenta, esto no está ligado al cuerpo, no viene inscrito en el cuerpo, por supuesto, pero si nuestra sociedad tiene 6 géneros, pues habrá quien se identifique a alguno de esos 6 géneros, ¿no? Así sucede, no es una moda, en realidad no es algo nuevo, es algo que reconocemos y sabemos que viene desde de cualquier cultura, desde las culturas precoloniales y culturas originarias. Entonces, en la medida que hay géneros, pues en esa medida hay identificaciones con el género, vivencias con el género. Algo muy importante es que por mucho tiempo también se habló acerca de las personas trans como personas que vivían en un cuerpo equivocado. Eh, Esto es importante desmitificarlo en las escuelas porque a veces este tratamiento patologiza la experiencia de vida y entonces se trata a la niña o al niño o a la persona adolescente como alguien pues que tiene cuerpos o mentes equivocadas, ¿no? O que tiene un proceso pues psicológico diferente y esto es algo que pues no es deseable, por supuesto, que estigmatiza a la persona, pero que además eh, bloquea o constriñe la forma en la que la persona va a experimentar su género. Decir que no existen cuerpos equivocados, no existen mentes equivocadas, nuestros cuerpos son perfectos tal y como son, así son. No existen mentes equivocadas, no hubo equivocaciones ni hubo accidentes. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta el género es una cuestión social y en la medida de lo social, tiene que ver y somos producto de las sociedades en las que vivimos. Hay otro mito que tiene que ver con que las personas trans tienen una estructura morfológica mental distinta. Eso también es un error. No hay cerebros de niña ni cerebros de niño. Más bien, algo que nos interesa destacar es que si a una persona la socializas de una manera, es decir, cuando vemos a alguien que tiene un pene, decimos es un niño. Y toda la cantidad de mensajes que se le dan a esa persona que pensamos que es un niño, les socializamos como un niño, son diferentes a la que haríamos o a los mensajes que haríamos si pensamos que estamos socializando a una niña. Y esto no nos hace bien a nadie, ni a las personas trans ni a las personas cisgénero. Pero, por ejemplo, cuando generalmente la sociedad siente o piensa que está socializando a un niño, lo primero que se hace es darles juegos, ¿no? Como pelotas y vamos a jugar a las luchas y demás. ¿Qué hace eso en una persona? Pues desarrolla habilidades físicas en la persona, destrezas físicas. Si a una persona le dices, comienzas a hablarle mucho, a hablarle de tus emociones y dices, ay, es que es bien tierna esta personita porque escucha y entonces platicas con esa persona, no voy a decir género, pero pensemos en quién socializaríamos de esa manera,
pues esa persona lo que va a hacer es desarrollar facilidades del lenguaje. ¿Qué tendríamos que hacer? Desarrollar las habilidades en todas las personas. No importa si estamos pensando que socializamos a una mujer o a un hombre. Todas las personas necesitamos desarrollar habilidades. Entonces, esto de la estructura morfológica mucho tiene que ver con el desarrollo de habilidades de una persona, pero que no tienen que ver con el género, con el sexo, sino tienen que ver con el ambiente social externo que está impactando en la persona. Pero bueno, ese es otro de los mitos. Hay un mito que nos interesa mucho abordar, de estas cosas que no se hablan, ¿no? Solo se cuchichean. Se dice que las personas trans fueron sujetas de abuso sexual. Pues por supuesto que no. No tendrían por qué, o sea, el género de una persona no viene ligado a si fuiste abusada sexualmente o no. Yo nada más en este mito me detengo un momento a decir, pues si las cosas fueran así, casi no habríamos mujeres, ¿no? Todas las personas seríamos hombres trans, habría un 90% de hombres trans en este planeta. ¿Por qué? Pues porque el abuso sexual no define tu género, ¿no? Eso lo sabemos y hay que estar en contra del abuso sexual. Otro mito es que serán personas que practicarán el abuso sexual en otras personas. En esto quiero parar un poco. Tuvimos una vez un caso de una niña de 6 años, una niña trans de 6 años, que no podía ir al baño si no iba acompañada de la maestra. Era la única niña en el salón de clases que iba acompañada por la maestra al baño de niñas. ¿Por qué? Porque, pues, por esta idea de la cultura sobre el abuso, ¿no? Y el abuso sexual. ¿En qué cabeza alguien podría pensar que alguien, una personita de 6 años, va a practicar abuso sexual a otras personas? Pues, solo en personas que tienen una idea, un concepto del mundo, pues muy equivocado, ¿no? Esto es importante, ni el ser una persona que sufrió abuso sexual no impacta en el género de nadie y tampoco ser una persona trans me va a hacer una persona que practique el abuso sexual. Pues eso tiene un nombre, las personas que hacen este tipo de cosas son depredadoras de otras personas sexuales y esto no tiene que ver con la identidad de género de una persona. Otro mito es que las personas trans son peligrosas. Y pues en esto siempre les digo al personal docente, no son peligrosas, peligran. Eso es muy diferente. Tenemos un mundo que oprime a las personas trans, que violenta a las personas trans y más bien tenemos que cuidarlas, tenemos que hacer un esfuerzo extra por cuidarles porque en realidad no son peligrosas, más bien peligran en una sociedad pues que las discrimina y que las violenta. Otro mito es que, pues en realidad, ¿para qué hacer esfuerzos de todo tipo si en realidad son muy pocas personas? Ese es un mito, no son pocas personas, son bastantes personas, pero además si fuera una, pues esa una merece que se le haga una acción afirmativa para que esta persona continúe en un sistema educativo. Y esto es parte de la ley. Otro mito es que la vestimenta o juguetes indican el género de la persona. De nueva cuenta, pues desmitificar eso. Las infancias trans además nos enseñan justamente que cada vez más van rompiendo los estereotipos del género. Entonces, ni los colores nos dan el género de una persona, ni los juguetes, ni los juegos, ni la vestimenta de una persona define el género de una persona. Quisiera compartir un poco las dificultades que las personas, las infancias trans enfrentan en sus entornos familiares, un poco para que sepamos el contexto del día a día de las personas trans menores de 18 años. Una es el desconocimiento de la vivencia no normativa del género, es decir, las infancias trans nacen y crecen en entornos de personas cisgénero. Entonces, las propias familias pues nunca han tenido que cuestionarse su género porque lo viven. Y entonces cuando una infancia llega y rompe con todos estos esquemas pues de vivencia del día a día, las familias a veces no entienden lo que está sucediendo.
y entonces lo clasifican como un tema de orientación sexual o un tema de personalidad, pero no están entendiendo que estamos hablando de género. También lo que enfrentan las infancias trans con sus familias es la falta de referencias. Es decir, como les explicaba, a una infancia trans no se le dice puede ser una niña o puede ser un niño si tú así lo dices o lo vives, porque no se les da este concepto, no se les explica que su género no deviene de su cuerpo. Entonces, pues no hay referencias ni con conceptos, ni con palabras, ni tampoco personales. Como les decía, las infancias trans crecen en entornos cisgénero y entonces, pues todo lo que ven a su alrededor, en sus escuelas, con sus familias, con sus amistades, son personas cisgénero, que no, que pues el género que se les impuso en el momento del nacimiento es el género que viven y entonces no han necesitado cuestionarlo y el mundo además les reconoce en ese mismo género. Eso es algo complicado para las infancias trans. ¿Por qué? Porque si no tenemos referencias verbales, ni conceptos, ni referencias personales, o sea, no estamos viendo una maestra trans, a un maestro trans, a un tío trans, a una tía trans, no tenemos referentes de la propia experiencia, pero además les imposibilita nombrarse o identificarse a temprana edad. Lo que les decía es justamente eso, ¿no? Hay quienes a los 6 años ya desarrollaron una forma de lenguaje y pueden decir, yo soy esta, no este, ¿no? Pero hay personas que tardan hasta la adolescencia en poder encontrar un referente para explicar lo que están viviendo. Y pues eso no sería algo necesario si estuviéramos educadas tanto en la sociedad, las familias, como pues en las escuelas, ¿no? Si pudiéramos identificar a personas trans y poderles apoyar desde el inicio de sus vidas. Las dificultades también que enfrentan en la familia es, en todo caso, hay idea, o hubo durante mucho tiempo, una idea patologizante o medicalista del tema. Ya sea como estos conceptos de que la identidad de género puede modificarse, ¿no? O que se puede curar a una persona trans, que sabemos que eso no es posible, pero además no es deseable y es un delito, o debería serlo en todos los lugares. No se puede modificar el género de una persona en la identidad de género, o la otra es que durante mucho tiempo se asumió esto de los cerebros rosas o azules o los cuerpos equivocados o las mentes equivocadas y entonces pues durante mucho tiempo lo que se pensó es que entonces lo que había que modificar era el cuerpo de la persona para que se ajustara a la experiencia cisgénero de la vida, ¿no? Y esto es importante porque si a más temprana edad se reconoce el género de la persona, desde sus primeros años de vida, pues la persona podrá vivirse todos los días con su género, siendo respetada en su cuerpo y eventualmente determinará solita, ¿no? Por decisión propia y no por imposición, si quiere hacer alguna modificación en su cuerpo. Pero esto tendrá que ver no con tener que cumplir o caber en la normativa social, sino en un deseo personal de qué queremos y qué hacemos con nuestras corporalidades, todas las personas, ¿no? Y bueno, otra dificultad que enfrentan es que en el mejor de los casos, o que enfrentaban, en el mejor de los casos que la familia entienda el proceso, entienda la experiencia de vida trans, por mucho tiempo la familia o las familias aceptaban y protegían, pero pasaban en el aislamiento de la comunidad entre pares. Es decir, pues yo te respeto a hija o hijo, está bien, te voy a nombrar de esta manera, pero pues eres la única persona nuevamente, tanto en la familia como en nuestras amistades, eres la única persona trans. Y pues no es lo deseable. Las personas, pues todas las personas somos seres gregarias y necesitamos estar conviviendo con personas con quienes compartimos cosas. Entonces, el aislamiento de la vivencia o la experiencia trans, pues no es lo deseable, ¿no? ¿Con quién pueden compartir las infancias trans? Pues con otras infancias trans, no exclusivamente, pero sí de una manera rica, ¿no?
¿Qué enfrentan las infancias trans en los entornos educativos? Las dificultades más importantes, lo que nos interesa en este momento. El sistema educativo es binario, casi siempre es binario, ¿no? Hay de 2 sopas y nada más. Pero además estas 2 sopas están bien separadas. El sistema educativo es rígido, está basado en el género impuesto en el acta de nacimiento. Es decir, llega una persona y lo que dice su documento de identidad es lo que va a ser el destino de una persona. Esto es importantísimo porque no solo daña a las personas trans, nos daña a todas las personas. Lo que les decía acerca de la educación sexista, sí sexista, pues nos afecta a todas las personas, no nada más a las infancias trans. Entonces, bueno, el sistema educativo siendo binario, rígido y basado en el género impuesto, pues es una complicación muy grande para las personas que viven identidades de género no normativas o trans, ya sean binarias o no binarias, porque pues en muchos estados de la República, como sabemos, en la mayoría de los estados de la República no tenemos formas de acceder al reconocimiento de identidad de género a edades tempranas, en varios estados ni siquiera siendo mayores de 18 años, pero hablemos de infancias trans, en la mayoría de los estados de la República no se puede acceder a actas de nacimiento, entonces lo que estamos haciendo con las infancias o adolescencias que tienen identidades de género no normativas es obligándolas a tener que participar de este sistema binario rígido en un género que no es el suyo, ¿no? Entonces ya de por sí puede ser incómodo para las personas que sí se viven con el género impuesto en el momento del nacimiento, eso ya es difícil, pues ahora imaginemos a las personas que viven un género diferente en un género diferente que el impuesto en el acta de nacimiento, pues es terrible, ¿no? El sistema educativo pues también tiene una falta muy grande de referencias y conceptos, es decir, de nueva cuenta, pues nunca se nombra la identidad de género. Cuando vemos en los libros nunca vemos el cuerpo humano como posibilidades también de género, ¿no? Y de diversidad corporal. Esto también le afecta a las personas con diversidad corporal, no solo a las personas trans. Por ahí también es importante renovarlo. También no tienen referentes personales, muy a propósito de lo sucedido hoy en la mañana, gracias a la coalición por este esfuerzo tan importante acerca del cupo laboral trans. Pues eso sucede en las escuelas, nunca vemos, o sea, creo que yo conozco únicamente de 2 personas docentes que son personas trans. No vemos personal docente que sea una referencia para las infancias trans o adolescencias trans. Es decir, de nueva cuenta, las infancias o adolescencias trans salen de un entorno familiar cis-sexista, cisgénero, y llegan a un entorno educativo en donde todos los referentes de las personas adultas son personas cisgénero, ya sea el personal docente, administrativo, incluso el directivo, todos son personas cisgénero. Entonces, ¿qué pasa en la vida de una persona que no se ve reflejada ni en conceptos, ni en formas verbales, ni en imágenes físicas de personas a las que pueda referirse o con quien puede identificarse? Pues obviamente si existe, o sea, abre una posibilidad de mucha soledad. Necesitamos personas trans activamente dentro de los sistemas educativos, porque es importante tener referencias, así como necesitamos personas con capacidades diferentes, personas racializadas, necesitamos referentes en las escuelas. No puede haber solo una forma de ser docente, porque tenemos alumnas y alumnos pues con muchas posibilidades, y sería importante que las alumnas y alumnos sepan que de esa manera que viven y existen están bien y que hay referentes de ello. Tampoco, por ejemplo, en nuestros conceptos o referentes personales, en las plantillas, o más bien en la currícula educativa,
nunca se incluyen las aportaciones que han hecho personas trans. Es decir, no, cuando vemos historia, pues nunca hablamos de Amelio Robles, por ejemplo, ¿no? Que fue alguien que aportó a nuestra historia en México. O cuando hablamos de biología, ¿no? O de filosofía, no hablamos de Shibón Guerrero, que ha hecho aportaciones muy importantes. Es decir, en toda la currícula educativa podríamos incluir, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de historia, de deporte, de matemáticas, en toda la ciencia siempre podríamos hacer una referencia a una persona trans. Incluso no tendríamos que decir que es una persona trans, simplemente plantear más bien esta experiencia o estas aportaciones como parte de lo que hablamos en el día a día, y esto sería incluir a las personas trans, y no lo hacemos, ¿no? Es como si las trayectorias y las aportaciones de las personas trans fueran borradas de la historia, ¿no? Y no solo de la historia, sino de la ciencia y de lo que se aprende en la escuela. Y pues lo que sucede con esto es que las infancias trans viven muy aisladas de su propia experiencia de vida, no ven un reflejo en sus entornos. Y bueno, hay escuelas, o el sistema educativo más bien tiene a veces un abordaje patologizante del tema, de nueva cuenta, como en las familias. Es como vete con la psicóloga y pasa por un proceso psicológico, y cuando pues solo se trata de respetar y reconocer el género de la persona. Y bueno, vemos que en el mejor de los casos, en el sistema educativo, las escuelas hacen un trabajo de aceptación, es decir, respetan a la persona con su nombre y su género, pero no de inclusión. Y esto es muy importante. La inclusión es un paso extra al respeto del género de una persona. Cuando hablamos de inclusión, podemos hacer una serie de acciones que permitan que la persona se integre, y que además no solo la persona trans, sino toda la comunidad educativa pueda integrarse a este tema de la inclusión y del entendimiento de una vivencia de la otra persona, de alguien distinto. Y pues bueno, la otra es que existe mucho bullying hacia las personas trans. Y el bullying a veces va disfrazado de libertad de opinión, y entonces no se detiene a tiempo, y el bullying pues puede ocasionar la deserción del espacio de la escuela, más bien en la escuela, o incluso pues tenemos ejemplos claros de incluso el suicidio, ¿no? El bullying es algo que hay que combatir desde muchos lugares. Ok, ¿qué podemos hacer como acciones de inclusión? Ok, lo anterior fue un análisis de qué es lo que está muy mal, ¿no? ¿Qué es todo lo que está mal en el sistema educativo? Ahora tenemos una propuesta de cómo podemos tener acciones de inclusión y cómo podemos mejorar. Aquí pongo el tema de los baños incluyentes. Esa es una pregunta siempre con las escuelas, esa es una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los baños? Y el tema es que, pues, en nuestras casas no hay baños con género, ¿no? Todas las personas vamos al baño en nuestra casa, y eso nos hace aprender a convivir, a respetar, a cuidar a la otra persona, siendo pues respetuosas o respetuosos entre todas las personas, pues llegamos a mejor convivencia. ¿Qué pasa con un sistema binario que separa por género? Pues justamente pues se presta para que no haya este ejercicio de convivencia y de inclusión. La pregunta con los baños es, de pronto la asociación nos preguntan, ¿y a qué baño va a ir la niña, esta niña trans? Pues al baño de niñas, ¿no? O sea, si es una niña y solo son baños de niñas y de niños, pues la niña tendría que ir al baño de las niñas. ¿Hacia dónde nos gustaría apuntar eventualmente cuando trabajemos en el respeto con las demás personas? Pues sería a baños incluyentes, baños que no tengan género, en donde las personas con las diferentes corporalidades puedan hacer uso del baño y podamos convivir en el respeto. Sabemos que eso va a llegar más tarde. Por lo pronto la pregunta es, ¿qué sucede con los baños? Pues las niñas van a los baños de las niñas, los niños van a los baños de los niños, y las personas adultas tienen sus baños, y las personas menores de 18 años deben tener un baño aparte de las personas mayores de 18 años. Eso es así, ¿no? ¿Cómo hacer baños incluyentes? Por ejemplo,
les decía que lo ideal sería que no tuvieran género los baños, pero bueno, en todos los baños de mujeres y hombres debe haber baños con al menos un baño con puerta. ¿Por qué? Pues porque un hombre trans necesita sentarse, ¿no? Porque, pues, digo, ahora hay formas también de no tener que sentarse, pero pues necesitamos sentarnos porque tiene que ver con nuestro cuerpo. No podemos dejar de lado este tema. ¿Por qué? Pues porque no queremos que las personas trans tengan infecciones en vías urinarias por no ir al baño, ¿no? En los riñones o demás. Entonces, ese sería un tema. Todos los baños con puerta, ya sean de hombres o de mujeres, deben tener un bote de basura. ¿Por qué deben tener un bote de basura? Porque hay personas no binarias, hombres trans y mujeres cisgénero que utilizan productos de higiene menstrual y se necesitan desechar. Entonces, pues por causas obvias, necesitamos un baño que tenga puerta y necesitamos donde desechar los productos de higiene menstrual. También todos los baños deben tener acceso a productos de higiene menstrual. Eso es algo muy importante. Ya tenemos pues, avances en iniciativas, por ejemplo, en Michoacán hay una legislación que obliga a la educación menstrual en todas las escuelas públicas o privadas. La educación menstrual es obligatoria y a tener productos de higiene menstrual en los baños de varones y de mujeres, justamente porque están considerando las personas con capacidad para menstruar, que pueden ser hombres trans también o personas no binarias. Evitar a toda costa indicar un baño único para personas trans. Eso es segregación. Puede parecer muy buena idea para algunas personas, algunas veces no lo han planteado, ¿no? Como si ponemos un baño para personas trans y pues genuinamente puedo pensar o podemos pensar que pues es una idea como para no molestar, ¿no? Nos preguntamos no molestar a quién. Las personas trans pues tienen que tener acceso a los mismos espacios que las personas cisgénero y hacer baños exclusivos para personas trans pues es segregación y no queremos eso, queremos inclusión, no segregación. Si las escuelas o las instituciones educativas tienen cambiadores y vestidores, de nueva cuenta, pues necesitamos algunos con puerta y que tengan estas facilidades también para todas las corporalidades. En tema de uso de ropa, les proponemos siempre evitar la diferenciación por género. Esto es algo importante, como les decía, no solo tiene que ver con las personas trans, también tiene que ver con la educación sexista y cuál es el impacto de la educación sexista o machista. Si una persona trae falda y usa zapatillas, muy difícilmente va a hacer uso del espacio público. No vamos a ver a esa persona jugando voleibol a la hora del recreo. ¿Por qué? Pues porque las zapatillas se resbalan y porque las faldas no nos permiten movernos. Entonces, no debería haber ropa diferenciada por género. Lo que tendríamos que estar pensando es qué ropa le va a permitir a la persona cualquiera que sea su género desarrollar capacidades también de movilidad, estar cómoda y además estar segura, ¿no? Eso tendríamos que hacer. Las reglas por, por diferenciación de género o combatir estas reglas ayudan a combatir la cultura machista. Ok, ¿qué valores podemos desarrollar al interior de las instituciones educativas? Pues una conciencia de la diversidad y la riqueza que nos da la diversidad, el pensamiento crítico, eso es algo muy importante. Si podemos hacer que las personas que están estudiando se pregunten de dónde surge su propio concepto del género y qué implica el género para la sociedad, seguramente podremos tener avances para todas las personas. Algo que les sugerimos es incentivar el abordaje de tareas con perspectiva de género, que tiene que ver, de qué hablamos, por ejemplo, de esto,
pues si hacemos un cruce de la perspectiva de género con pensamiento crítico y de pronto en la escuela nos piden hablar sobre los héroes de la revolución, pues quienes están, si animamos a las personas que están estudiando a preguntarse por qué no vemos representadas a las mujeres o a las personas trans o racializadas en la historia, y que mejor hagan un trabajo sobre por qué no las vemos así, pues eso nos llevaría a generar un mejor pensamiento crítico y una mejor sociedad, ¿no? Animarles, ¿no? A pensar cuáles son los faltantes en la historia, pues sería algo que pensamos que es esperable y genera una mejor sociedad. Un punto que tenemos por acá, que es incentivar el uso del lenguaje incluyente en la estrategia escrita, como estrategia, perdón, en las tareas escritas. Esto es como podemos ir cambiando estructuras sociales. Y esto lo tenemos, o sea, lo proponemos porque lo hemos visto implementado en escuelas. Si a un grupo se le dice, si haces toda tu tarea con lenguaje incluyente y que quizá no tienes solo que ver con el uso de la ¿no? O sea, no todas, todos, todes, no, sino lenguaje incluyente, hablemos, por ejemplo, de personas, ¿no? Si en lugar de decir los alumnos, decimos las personas que están estudiando. Si en lugar de decir los padres de familia, decimos las familias. Si en lugar de decir el personal docente, decimos las personas que enseñan. O sea, si pensamos en cómo incluir a todas las personas en las tareas, por ejemplo, pues con eso estamos incentivando a pensar y a incluir a todas las personas. Entonces, darles un punto extra o unas décimas extra como una forma de práctica es algo bueno que nos ha servido como para empezar a abrir estos caminos y que las personas se acostumbren a utilizar el lenguaje y el concepto de incluir a todas las personas. Bueno, ahora les voy a compartir rápidamente nuestro protocolo. Todo esto que les platico es como una historia de revisión de lo que hemos visto y de lo que hemos aprendido en las escuelas, trabajando todos los días en las escuelas. La asociación generó este protocolo, que es un protocolo muy sencillo en realidad, es algo muy concreto. ¿Por qué? Porque por desgracia no tenemos lineamientos claros por parte de nuestra institución educativa, la Secretaría de Educación Pública, obligatorios para las escuelas, o no tenemos ni siquiera, ya no digamos lineamientos, sino sugerencias de qué hacer cuando llega una persona trans a la escuela. Entonces, a falta de ello, generamos en la asociación algo en la experiencia de cómo suceden las cosas con las personas trans. Este protocolo de actuación está en nuestra página de internet, se descarga de manera gratuita y lo podemos utilizar en la escuela. Animamos a las escuelas a que lo utilicen y lo compartan, o a las familias que lleguen con este documento a sus escuelas cuando solicitan que les sea reconocido el género a sus hijas, hijos, hijas. En la primera parte ponemos la presentación, ¿no? Como por qué surge este protocolo, para qué, cómo necesitamos, qué necesitamos, a partir de qué necesidad surge este protocolo. Decimos en este protocolo que sabemos que no es obligatorio, pero que siempre solicitamos a las escuelas pues, que hagan un esfuerzo, y a las personas que manejan las escuelas y que dan cátedra, pues que pues apelamos a su espíritu humanista, ¿no? Que permita una convivencia armónica y entonces que utilicen este protocolo. Aquí está el objetivo del protocolo. Tiene como objetivo orientar la actuación de autoridades educativas, administrativas, docentes, madres, padres, y ahí está, no está el lenguaje incluyente, ¿verdad? Y personas que sean compañeras de niñas, niños y adolescentes trans. La intención es una convivencia respetuosa dentro de las instalaciones escolares. Por acá les ponemos conceptos básicos de género, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, a qué nos referimos cuando hablamos de trans,
Esto, pues tenemos citas, ¿no? Como las fuentes, etcétera. Y aquí vamos con el protocolo de actuación. ¿De qué se trata este protocolo? Pues es muy sencillo, son pasos muy claros, ¿no? Para las autoridades educativas, ¿qué tendrían que hacer las autoridades educativas? Uno, incluir en el programa de estudios de las y los alumnos el abordaje de las identidades de género trans y no binarias. Esto es una propuesta, es algo muy importante. El 1.2 sería cuando alguna niña, niño o adolescente le manifiesta al personal docente o demás autoridades educativas que se autoadscribe a un género distinto al que le fue asignado al nacer, se llevará a cabo una reunión con sus familiares. ¿Por qué? Porque a la escuela le corresponde el respeto de la identidad de género de esa persona al interior de la escuela. Y lo que necesitamos es que su familia sepa que eso va a ocurrir. No es un permiso, esto es importantísimo, partir de que el derecho a la educación es de la persona trans, no es un derecho familiar. Entonces las escuelas no tienen que actuar no tendrían que actuar acerca de lo que la familia desea o no desea, sino en este caso reconocer la identidad de género de la niña, niño o adolescente, pero es importante tener este contacto con la familia. Es importante informar el hecho y evitar en todo momento un enfoque patologizante. Esto de vete con la psicóloga o llévenlo con la psicóloga, pues es algo que no es necesario. Entender la identidad de género no requiere de un proceso psicológico. Lo que atienden las personas profesionales de la salud mental son temas de discriminación, temas de bullying o cuando la persona puede tener un proceso de depresión o de ansiedad, pero obedece a la presión social o el entorno desagradable o un entorno que le oprime. No, el hecho de la identidad de género trans en sí no tiene por qué deprimir a la persona o ser un problema, ¿no? Pues es el género, como cualquiera. Bueno, en este caso, en esta reunión, lo que proponemos es que pues se clarifique, que la familia específicamente pueda decir qué necesita para que haga la escuela para que la persona trans pueda continuar en este sistema educativo. El 1.3 sería recibir notificaciones por escrito, o sea, en el caso de que no sea el personal docente quien recibe la noticia de la niña, niño o adolescente, sino que sería el caso en el que la familia es quien presenta la petición. Es decir, en este supuesto, la persona trans es quien está manifestando o solicitando algo. Y en este caso es cuando la familia llega con esta solicitud. Son dos casos distintos o dos abordajes diferentes. ¿Cuáles serían las obligaciones de las autoridades, personal docente o administrativo? Es respetar el nombre y el género de la persona al que la persona se autoadscribe, independientemente de lo que señale la documentación oficial o el proceso legal en el que se encuentre para modificar dicha documentación. Es decir, no importa que mi acta de nacimiento diga que yo soy un niño, ¿no? Que me consideren niño, si yo estoy diciendo que yo soy una niña, no es necesario tener documentos de identidad que así lo avalen. Esto es a petición de la persona. Ahora, el 1.5 es, se debe comunicar el hecho a la persona docente titular del grupo y pues hacer un comunicado a compañeras o compañeros de aula. Específicamente este punto, en realidad se tiene que evaluar lo que la persona desee o necesite. Quizá hay personas trans que deciden que no les interesa o que no requieren que ¿están viendo mi protocolo? No están viendo el protocolo. No, no se está viendo el protocolo. Te quedaste en la diapositiva 18 y ya no continuó la... Ay, disculpa. No, no te preocupes. ¿Ya?
Sí, ya se ve Ok. perfecto. Bueno, Preguntaban por acá cómo se llama el protocolo, ya les decía yo el nombre, pero si protocolo de tú, actuación para escuelas con casos de niñas, niños y adolescentes trans. Lo pueden descargar de la página de la asociación, que es www.infanciastrans.org. Ahí está una parte que dice acompañamiento escolar y el protocolo es descargable de ahí. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, en el primer punto tenemos qué es lo que tiene que hacer la autoridad educativa. Vamos paso por paso, ¿no? O sea, desde recibir notificaciones o generar alguna reunión con la familia, respetar el nombre y el género de la persona, hacer una elaboración de plan para ya sea comunicar a la comunidad escolar si así lo requiere la persona trans o no hacerlo, ¿no? Eso es muy importante, depende de qué necesita la persona trans, no tiene un paso obligatorio, ¿no? Otro sería adecuar toda la documentación, boletas, exámenes, listas escolares, circulares, identificación, ¿no? La credencial de la escuela, etcétera. Adecuar todos estos documentos al nombre que la persona trans está pidiendo es muy importante. A veces las escuelas nos dicen, bueno, pero es que su acta de nacimiento dice tal y su certificado dice tal. Bueno, sí, su acta de nacimiento y su certificado sirven para trámites frente a la Secretaría de Educación Pública, pero en el día a día en la escuela es posible tener sus documentos con su nombre elegido y que no sea público el nombre anterior de la persona o el nombre registral de la persona. Y esto no solo es posible, o sea, no van a tener ningún problema las escuelas, sino que de cierta manera, y al final lo ponemos del protocolo, los fundamentos jurídicos de cierta manera es obligatorio. No lo dice la Secretaría de Educación Pública, pero lo dicen nuestros instrumentos nacionales, internacionales, nuestra constitución. Hay todo un marco normativo que nos obliga a hacer eso. Bueno, después, en los siguientes puntos sería como qué tiene que hacer la persona, o más bien la escuela, en términos de qué hace con el acta de nacimiento nueva, ¿no? O los documentos oficiales, cuando ya se ha hecho el reconocimiento de la identidad de género. Se explica que es necesario realizar ajustes razonables para que la persona cuente con espacios apropiados para el cambio de vestimenta en actividades deportivas o culturales. Esto es lo que les decía, pues si hay un cambiador en donde no utilizamos puertas, pues ponemos una puerta. Eso es un ajuste razonable y las escuelas saben que están obligadas a hacer ajustes razonables para que las personas, todas las personas, no solo las personas trans, continúen en el sistema educativo. Son pequeñas acciones que mantienen a las personas en el sistema educativo. Tiene respetar, permitir y respetar, portar el uniforme o vestimenta que más le acomode a la persona. O sea, puede ser que la niña trans no desee usar falda, ¿no? Desee usar pantalón. Entonces, respetemos, la ropa no nos da el género y de hecho nos permite estar en libertad. Entonces, preguntemos, ¿todas estas acciones se refieren a la persona trans, no a su entorno educativo, no a las alumnas y a otras alumnas y alumnos, no al personal docente, no a la familia, sino a la persona trans? Necesitamos enfocarnos en la persona trans. Eh, la escuela debe recibir atención inmediata a denuncias por bullying y necesita actuar en consecuencia. O sea, les hemos sugerido que pongan incluso en sus reglamentos internos, cuando alguien ingresa a una escuela, tiene que firmar un reglamento, tiene que firmar que conoce el reglamento. En este reglamento se puede aterrizar la prohibición del bullying, pero además la prohibición de la discriminación por cualquier causa, incluyendo la identidad de género de una persona. La escuela tiene que llevar un registro de casos con incidencias particulares. Es muy importante que reciba estas notificaciones o estas denuncias, ya sea por parte de la persona trans, de su familia o incluso de personas aliadas alrededor que estén viendo algo, y tiene que llevar un registro de estos casos y atenderlos.
Importantísimo es capacitar a personal administrativo, docente y directivo de qué se trata la identidad de género y pues quizá no señalar a la persona trans específicamente si la persona trans no quiere ser visible como una persona trans, pero sí es muy importante dar capacitación del tema de identidad de género y que se especifique que es posible que en la escuela exista una persona trans. Entonces, listo, con eso hay que hacer ajustes en todos los sentidos. En este punto que también es importante, reportar a las autoridades pertinentes cualquier maltrato que noten por parte de madres, padres o tutores. Lo que les decía, esto es muy importante, no es que la escuela vaya a actuar porque a arbitrio de las familias, no, la escuela es un lugar en donde debe existir protección para las personas que estudian, niñas, niños y adolescentes. Entonces, si existe, si no es el caso que es la familia quien solicita este respeto y al contrario es la familia quien se interpone al desarrollo de la persona, pues la escuela también puede reportar este tipo de maltrato. Y que todas las medidas anteriores, esto es muy importante, o sea, todo lo que la escuela pueda hacer no esté condicionada a dictámenes médicos o psicológicos. De nueva cuenta, no queremos la patologización, ¿no? No hay una comprobación. No se les puede pedir a niñas, niños o adolescentes que lleven dictámenes psicológicos o psiquiátricos sobre su género, porque es su género. Luego tenemos esta parte o este apartado que tiene que ver con madres, padres o tutores de la niña, niño o adolescente trans. Entonces, ¿qué les tocaría en este caso? Pues presentar por escrito una solicitud, esto es algo muy importante, qué tipo de vivencia, ¿no? Qué tipo de, o qué necesidades tiene la persona específicamente. Si, por ejemplo, quiere, si cuenta con un acompañamiento médico, psicológico, o si requiere el uso de ropa específica, no sé, ahí las particularidades de cada caso, pues cada familia las tiene que comunicar a la escuela. Algo que les sugerimos es llevar una bitácora de seguimiento que puedan presentar frente a las autoridades escolares para que estas autoridades puedan dar notificaciones de los pasos anteriores que les correspondían. Presentar por escrito y obtener acuse de denuncias por bullying. Esto es algo muy importante, llevar un registro, pero además pues denunciar es algo importante. Sabemos que en la escala, más bien que el bullying puede ir escalando, entonces atenderlo desde el principio es algo importante, pero además hacerlo del conocimiento de las escuelas. Aquí ponemos, bueno, tramitar el cambio de acta de nacimiento, esto es algo muy importante, no podemos dejar a la persona trans sin documentos de identidad hasta que termine la universidad, pues es parte de las responsabilidades de la familia serían esas, y presentar después el acta modificada, atender dudas de manera respetuosa, es decir, les sugerimos a las familias que participen activamente en actividades de la escuela, pero además que puedan incluso compartir una experiencia con otras madres o padres tutores. Perdón, Tania, te puedo interrumpir tantito porque Sí, sí. Fernanda Rosas nos pone en el chat que ha leído mucho que en inglés se usa el dead name o que en español sería nombre muerto. ¿Qué opinas sobre ese término? ¿Cómo lo podríamos usar? Supongo que va incluido en el acta de cómo se llamaba y cómo se llama ahora. Supongo, no tengo claridad en eso. Gracias. Bueno, ahí fíjense que voy a dejar de compartir tantito para que vean mi cara. Dejar de compartir. Ay, ya. Bueno, gracias por la pregunta. Quería yo compartirles que pues esos son cosas que hemos estado pues pensando mucho desde las familias, desde las infancias y son cosas que discutimos. Y bueno, lo determinado death name es una forma de referirse al nombre registral, es decir, el nombre con el que se registró a la persona.
y se utilizó mucho en Estados Unidos, se utiliza ahora, o sea, la comunidad, sobre todo la comunidad más joven, lo ha arropado o lo arropó este nombre, refiriéndose al nombre como un nombre muerto, como la forma de decir, este nombre ya no existe, ya no es parte de mi vida, ¿no? Y el nombre con el que vivo es este otro nombre. Y a mí me parece muy bien, yo creo que cada quien debe referirse, cada persona trans debe de referirse a cómo experimenta su vida y que tendría la libertad de nombrarse como quiere y de nombrar su proceso, su forma de vivir este proceso de manera propia. Desde la asociación proponemos algo diferente y esto tiene que ver con dos cosas específicamente. Desde la asociación hablamos del nombre registral, bueno, con tres cosas. Uno, porque así nos referimos al nombre, en realidad nos interesa el abordaje legal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del nombre registral, pues ya sabemos que es el primero, el que se puso en el registro del acta de nacimiento. Entonces esa referencia es importante, pero además ocurren dos cosas, no en toda la gente, o sea, ocurren dos cosas en algunas personas. Es que algunas personas no tienen problemas o no problemas, no tienen una mala experiencia con su nombre registral. Entonces, para algunas personas trans, decir death name es como negar una parte de sus experiencias de vida que también fueron buenas, que les recuerda a momentos agradables en su vida y que no quieren pues separar, ¿no? No es como que empezaran a nacer nuevamente, sino que las personas trans tienen una trayectoria de vida y quieren continuar con esta trayectoria de vida. Entonces, para algunas personas trans, hablar del death name, decir su nombre muerto, pues es como una desvinculación con algo a lo que le tienen afecto. Entonces, no utilizan el death name porque les parece algo que no representa su experiencia. Por otro lado, algo que vemos cuando hablamos o cuando tratamos con familias es que las familias tienen un vínculo afectivo con un nombre y con la persona, ¿no? Entonces, las familias aman a sus hijas, hijos, hijes, se nombren como se nombren, pero al final hay una referencia afectiva con el nombre. Durante, no sé, un adolescente de 14 años experimenta, bueno, su familia durante 14 años le nombró de una manera y su nombre representa un vínculo afectivo. Y algunas familias tienen resistencias en dejar ir esos nombres y entonces señalarle el nombre a las familias como un nombre muerto impacta directamente en resistirse más en dejar de nombrar a la persona así, porque el nombre le significa algo. Y entonces cuando la familia aprende a decir nombre registral, no le estamos obligando a desaparecer el nombre como algo muerto, o sea, nunca más, ¿no? Y entonces eso genera menos resistencia en la familia para iniciar a nombrarles con el nuevo nombre. Es un poco estratégico, ¿no? Si a la familia le dices, nunca más vas a poder repetir el otro nombre o es un nombre muerto, pues le generas más resistencia que si le dices es el nombre registral, tu hija, hijo, hija sigue siendo la misma persona, pero ahora estamos aprendiendo a nombrarle de esta manera. Las familias generan menos resistencias y los procesos son mucho más amables. Entonces, nuestra propuesta es nombre registral, nos ha funcionado y por supuesto respetamos si alguien quiere referirse como al death name, pues es perfecto porque cada quien puede nombrarse como se le da la gana, porque para eso es un nombre. Bueno, ahí me quedo con lo del death name. En el protocolo ponemos nombre registral porque pues estamos haciendo una referencia jurídica al acta de nacimiento. Bueno, y aquí tenemos en el punto 3, ¿qué les competiría a las familias de compañeras y compañeros de aula? Y luego, ¿qué les competiría a las compañeras y compañeros de aula? Esto tiene que ver más con un sentido social, ¿no? El respeto, la inclusión, etcétera. También tenemos qué le competiría a la niña, niño o adolescente trans. Esto es importante porque pues también le corresponde el respeto, ¿no? A la comunicación, al respeto, mantener
una buena, un buen trato con su comunidad, pero también comunicar a la escuela si está sufriendo de bullying, mantener comunicación con su familia, y ponemos hasta el uso adecuado de las instalaciones especiales que la escuela le ponga a su disposición. Acá, por último, pues eso es, ¿no? Como repartimos qué le compete a la escuela, qué le compete a la familia, qué le compete a las familias de sus compañeras, compañeros, compañeros, qué le competen a las compañeras y qué le compete a la persona trans. Y por último les ponemos pues esta fundamentación legal, que esto les ayuda a las familias y a las escuelas a protegerse frente a, digamos que, pues amenazas, ¿no? Ay, no, pues les voy a reportar como escuela porque están haciendo esto, o a la familia, ¿no? Como no les podemos respetar nombre y género porque pues no, todavía no nos llega un lineamiento, bueno, pues ahora sí que la Constitución y los tratados internacionales pues pesan más que un lineamiento, entonces aquí tenemos unos fundamentos con los que ustedes pueden protegerse como escuelas, como personal docente, pero también pues como familias pueden exigir su derecho a la educación. De esto se trata nuestro protocolo, como ven es muy pequeñito, es muy sencillo, pero nos ha permitido ya a la fecha abrir caminos para 650 personas, eso nos parece maravilloso, y ahorita, o sea, en el país, y ahorita estamos trabajando también, o hemos trabajado también con escuelas, no directamente, no son familias que acompañamos, sino más bien fue a petición de escuela. En nuestra página de internet hay un formulario en donde se pueden meter y solicitar acompañamiento escolar, ya sea como escuelas o como familias de hijas, hijos, hijas trans, o siendo personas trans adolescentes que dieron con nuestra página, también les acompañamos en en las escuelas. Y ya hablé muchísimo, me quedo por acá. No sé si tengan preguntas o algo así. Yo con mucho gusto respondo. Esto yo sé que es algo mucho más amplio, pero tenemos también poco tiempo para esto, ¿no? No, mil gracias, Tania. Sí, fíjate que dentro de los comentarios, al inicio, Lucía Jiménez nos decía que ella es una docente mujer trans y que le afectaron tanto que la tuvieron que reubicar laboralmente en un espacio de oficina y eso pues es distinto a estar en el aula y dañaron su proyecto de vida laboral, pero pues que ella está resistiendo dentro del sistema. Y bueno, pues otros colegas, otras colegas le decían que pues que es lamentable, que ojalá hubiesen permitido su presencia, porque tener presencias diversas en todos lados nos abre la cabeza, nos da oportunidad de mirar la belleza de la diversidad, la belleza de poder compartir y convivir con personas de todas formas, de todas maneras, y creo que eso es sumamente importante. Necesitamos más con más frecuencia personas trans, necesitamos con más frecuencias personas LGBT y necesitamos más hombres en educación inicial y que puedan dar oportunidad a mirar que también pueden ser sensibles, amables, otras formas de expresión, ¿no? De las masculinidades y de las feminidades y de vivirse como personas sexuadas, ¿no? En cuerpos y formas distintas. Entonces, bueno, algo que le quieras decir a Lucía. Sí, pues pues Lucía, digo, qué bueno que resistas en el sistema. La verdad es que necesitamos de ti, de tu ejemplo, de tu visibilidad. Y pues ojalá que regreses a las aulas, pero si estás también en el lugar administrativo, ahí también puede ser inspiración para alguna personita trans.
Yo recuerdo una anécdota de una familia que un día llegó a contarme que su hija en esa época tenía 6 añitos. Su hija, el día que llegaron a un restaurante y se sentó una mujer trans en la otra mesa, su hija pudo decirle a su mamá, mami, yo soy como ella, ¿verdad? Eh, es impresionante cómo solo mirar o una posibilidad con alguien que comparte cosas contigo, que comparte tu experiencia, puede ser inspiradora y puede ayudar a que pues estas personas se nombren. Esta niña no sabía o no había intentado nunca nombrarse como una mujer y su familia no tenía idea que esto era posible, la socializaba como niño y entonces fue cuando vio a esta mujer trans en un restaurante comiendo enfrente, cuando le pudo decir a su familia, mami, yo soy como ella. Entonces pudo generar este puente, ¿no? Y entonces me parece que tu sola presencia y existencia puede, puede darle una respuesta y una inspiración a alguna pequeñita o pequeñito. Y pues gracias por eso. Necesitamos justamente representación y visibilidad y habría que abrir todos los espacios. Necesitamos en efecto no solo personas trans, necesitamos eh, mujeres lesbianas, necesitamos mujeres bisexuales, necesitamos hombres gays que además puedan vivirse libremente porque en todos esos años también hay chiquitas, chiquitos, chiquites que están viviendo un sistema educativo que les dice que pues lo que están, quienes son ellas y ellos y ellas no está bien, porque no está representada su experiencia de vida y entonces pues eso se genera, pues genera muchas dudas. Entonces necesitamos esta presencia en las escuelas porque tenemos población de niñas, niños, niñes diversa. Entonces, si no ellas y ellos y ellas no tienen referentes, pues es una experiencia de vida y de crecimiento muy en soledad. Nada más por eso les necesitamos. Así que, pues qué bueno que te mantengas, te empujemos por eso, ¿no? Pues igual te agradecemos un montón, Tania, la participación de hoy. Eh, Seguramente va a estar siendo reproducido a lo largo de la semana y en otros momentos y surgirán nuevas dudas, surgirán nuevas preguntas. Estaremos en contacto contigo para poder dar respuesta a quienes así lo soliciten. Y pues eso, agradecerte muchísimo la participación de hoy y la claridad con que planteas todo el camino que han recorrido y todo el beneficio que han podido construir para esas chicas, chicos, chiques trans y que, y que cada vez seamos más, ¿no? Hablábamos hace un rato tras bambalinas que la Secretaría de Educación Pública en este proyecto internacional del proyecto 2030, pues está siendo necesaria la inclusión de las identidades genéricas y la igualdad de género en su currículum y en los planes y programas. Entonces, depende de todas nosotras, todas las personas que estemos involucradas en la educación, en la sociedad civil, impulsar que estas cosas sí sucedan para que se beneficie, ¿no? A la sociedad en general. Y bueno, por último, invitarles nuevamente a que nos sigan por Telegram. Somos Educaréis, un proyecto de construcción de aprendizaje comunitario sobre temas de educación integral en sexualidad. Estamos en Telegram, estamos en Facebook. Ahí podrían encontrar, entre otras cosas, les pongo acá algunos ejemplos
de los materiales que estamos diseñando para profesores, para profesoras, madres, padres, familias. Y bueno, parece que ya nos están acompañando algunos adolescentes también que han estado en otros webinares y se han inscrito a Telegram. Esto, entre más grande se haga la comunidad y más interés mostremos, creo que vamos a ir construyendo mejores puentes para la felicidad de todas y todos y todes. Tania, mil gracias. Gracias, gracias por su esfuerzo y aquí estamos juntos. Gracias. Les invitamos, les esperamos en el próximo webinar. Será el viernes 8 de abril a las 7 p.m. Será sobre historia de secundaria y temas de educación integral en sexualidad. Ya lo contaba Tania, estamos haciendo transversalidad de currícula con temas de educación integral en sexualidad. Entonces vamos generando mejores espacios y condiciones para abordar estos temas. Cuando nos preguntamos como docentes cómo hacerle, pues es cuestión de reunirnos y compartir para acrecentar nuestros saberes y compartir las experiencias exitosas que podamos tener en torno a estos temas. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Prende tu micrófono para que te vean en el adiós. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.